Su servidor, quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos, se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Alma y cuerpo número 9. El tema del alma y el cuerpo número 9. Puedes ponerle como subtítulo sangre, mentira y verdad. Entonces, sangre, mentira, verdad, por ejemplo, para que quede sangre, mentira y verdad. Ahora, con el tema anterior ya te va a quedar más claro este otro tema, valga la redundancia. Me voy a ir un poquito ligerito y ve captando bien las ideas, mi amado, por favor. Yo lo deseo con todo mi corazón, que así sea. Anota esta primera idea. Nadie puede hablar con la verdad absoluta, y la única verdad absoluta es la Torah Temet de Yahweh. Nadie puede hablar con la verdad absoluta hasta que no haya limpiado su sangre de todas las impurezas. Recuerda que el pecado daña la sangre. Eso ya lo vimos en el tema pasado y vamos a seguir hablando más de la sangre. Entonces, nadie puede hablar absolutamente de la única verdad que es la Torah de Yahweh hasta que no haya limpiado su sangre de todas las impurezas. Una persona que miente siempre va a tener aumentado su cortisol. Es un ejemplo. Una persona que miente siempre para buscar, vamos a suponer que alguien está adulterando, una persona está adulterando, va a mentirle a su esposa o a su esposo y siempre va a tener su adrenalina muy alta por el miedo a que sea descubierto su pecado. Esa persona tiene pecado en su alma y se ve reflejada en su cuerpo, cortisol o adrenalina. Y como tiene esos componentes, jamás podrá ministrar la verdad, que es la Torah. Jamás. Esto te tiene que quedar muy claro a ti, mi amado hermano, amada hermana, que para hablar la Torah tenemos que estar purificados en nuestra sangre. Es decir, que no tiene que haber consecuencias del pecado en nuestra sangre. Ahora, la segunda idea es que el que miente es el que tiene siempre su sangre contaminada. Y recuerda el tema anterior cuando decíamos dam, sangre. ¿Quién recuerda ese tema? Damien, dam, el que roba, el que hace cohechos, leíamos hace un ratito en el Tehilim 26, el que hace sobornos, etcétera. Esa persona tiene su sangre contaminada. Ahora, como número 3 en ideas, la mentira daña la vista. Pero ahorita vamos a ver en el contexto espiritual. Daña la vista en el sentido o en el contexto espiritual. Por ejemplo, esto ya es más alto, vámonos más rapidito a aprender cosas más profundas. Los objetos chicos, la persona los ve grandes. Y los objetos grandes, la persona los ve chicos. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos saber eso si eso es en lo espiritual? Oye, estás cometiendo un pecado muy grande. No, no es así, estás loco, estás loca, le estás exagerando. Es una cosa chiquita, ¿quién entiende? Tan sencillo como eso. Entonces, lo que es un pecado grande, él lo ve como chiquito. Lo ve, por eso decía yo en el sentido espiritual, la vista espiritual, amado, no la física. Después vamos a ver que una persona que no cuide su diabetes, lógico, también se le va a afectar la vista, porque no cuida la gula, no cuida que tenga que estarse cuidando, aunque hay reacciones secundarias normales de la diabetes, pero ese es otro tema. Entonces, daña la vista en lo espiritual tanto que llegan personas a buscarme aquí o a la casa de ustedes o al consultorio y diciendo, doctor, le traigo a mi hijo porque ve víboras. Y aquí hay muchos, aquí no vamos a penar a nadie, pero muchos cuando llegaron del mundo y la concupiscencia y para romper maldiciones, veían literalmente así víboras, serpientes, demonios, sheidim.
Y entonces pasaron por el filtro de la liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach y se quitó eso. ¿Cómo es posible que un cabello lo veían como una serpiente? ¿Cómo te puedes imaginar eso? ¿Hasta dónde se afecta la vista espiritual? Después vamos a hablar de la vista física. Entonces empecé diciendo que los objetos grandes los ve chicos, los chicos los ve grandes en lo espiritual. Pero también así en lo físico está tan contaminada su sangre que va a ver los objetos raros, así como el borracho empieza a ver visiones cuando quiere dejar el alcohol y empieza el famoso delirium tremens, que después voy a hablar de eso en otro tema. ¿Cómo es posible que vean ratas gigantes? ¿Cómo es posible que vean escorpiones gigantes? No son más que sheidim, más que demonios. Y la persona quiere dejar el alcohol y ve eso. Probablemente tú tuviste la experiencia de tener a tu papá alcohólico y viste, o a tu esposo alcohólico, y viste cómo sufrió él por padecer eso. Eso es real. Ellos ven eso. Ministraba yo en un tema hace algunos años, en Puebla, un señor de tanto alcoholismo, y se envenenaba su sangre por el alcohol, vio entrar a una rata gigante a su recámara, y él tenía en la parte abajo de la almohada una pistola, y tomó la pistola y le dio 2 tiros. Era su hija, pero la vio como rata gigante. Se altera la vista en lo espiritual y en lo físico. Pero estoy hablando más de lo espiritual ahorita. ¿Se va entendiendo, amados? Y el Ruach HaKodesh ahorita te está recordando que cuando tú llegaste a esta Keilah, y la gloria es para Yahshua HaMashiach, y empezaste a aprender de la Torah, tuviste una lucha tremenda con los demonios. Porque los demonios no querían que supieras la verdad. Y no es que yo satanice todo, pero tú tuviste esa lucha, tú lo viviste, se te tuvo que hacer liberación demoníaca, se tuvo que orar por ti mucho, imponerte las manos, ungirte con aceite, se tuvo que ir a tu casa para que sacaras toda una anatema, etcétera, etcétera. Pero tú veías eso. Los duendes, después vamos a hablar de ello, pero muchos de los niños ven duendes, no son más que sheidim, porque el mismo niño tiene contaminada su sangre por el pecado de la 4ª generación. Todo eso lo vemos, eso es real, amados, eso es real. No te vengo aquí a contar cuentos chinos. Aleluya. Ahora, como una idea más, la verdad es una sola, la Torah Emet. Decir otra cosa es mentira. Entonces, si dice aquí que no robemos, no vamos a robar. Y entonces decimos, no, yo no robo, mi dinero lo gano honradamente y lo invierto honradamente. Y debe de ser así, porque si no, entonces no hay un soporte que pueda, valga la redundancia, ayudarnos a seguir ministrando Torah. Entonces la verdad siempre va a ser una sola, la Torah Emet de Yahweh. Decir otra cosa es mentira. Acostúmbrate siempre a decir la verdad, para que crezcas de Nefesh a Neshama. Ahí va otra recomendación. Si tú siempre dices la verdad, vas a crecer de Nefesh a Neshama, y entonces tendrás una comunión con el Eterno. De eso vamos a ministrar después. Ya cuando vayamos avanzando más sobre los temas del alma y el cuerpo, vas a entender que tú no has podido pasar de Nefesh porque sigues siendo mentiroso. No todos, algunos siguen siendo mentirosos. Y como son mentirosos, entonces no pueden alcanzar el grado de Neshama. Y para tener una comunión con el Eterno solamente se tiene que hablar con la verdad. Aleluya. Ahora, al decir mentiras, otra idea, ponle como número que sigue o con un asterisco, al decir mentiras se daña el alma y entonces se daña el sistema sanguíneo, se daña la sangre. Con cada mentira que se diga, se daña el alma. Y como el alma está pegada al cuerpo o el cuerpo al alma, entonces se daña el cuerpo y en este caso el sistema sanguíneo. Vamos a abrir nuestra Tanakh en Eclesiastés Coelet 5:7. Entonces la persona que siempre dice mentiras, dice cosas vanas, cuenta sueños que no son, tiene sueños, pues que no me refiero a los sueños de la noche,
No, sino me refiero a las ilusiones vanas. Tenemos que tener ilusiones buenas. Cuando lleguemos al alma y el cuerpo en cuanto a lo que es imaginación, intelecto, pensamiento, memoria, todo eso, entonces tú le vas a entender un poquito mejor, mi amado hermano, hermana. ¿Quién tiene Coelet 5:7? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Elohim. A ver todos, amén. La gente mentirosa se llama mitómana, mitómana. En medicina sí le decimos, eres un mitómano, eres una mitómana. Tienes que quitarte eso. La gente mentirosa entonces está del lado de es hija de Hasatán porque, escucha muy bien, porque Yahshua HaMashiach lo dice en Yohanan 8:44, ustedes son hijos de Hasatán, porque él es padre de mentira, mentiroso desde el principio. Entonces una persona que es Bené Israel y quiere pasar de Nefesh a Neshma, tiene que quitarse totalmente la mentira, tiene que hablar la verdad siempre. Y si hablas la verdad, verás la gloria de Elohim. Y entonces empezarás a ver milagros. Aleluya. Entonces la gente tiene muchos sueños, pero no me refiero a los sueños de la noche. No. La persona es hipócrita, es una carátula, es como poder decir una máscara más bien. Trata de simular lo que no es, eso es lo peor. Decía yo en un tema pasado que lo peor que le puede pasar a una persona es no saber su identidad, como cuando tienen un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo en la cabeza y le pregunta a uno como médico, ¿cómo te llamas? Y no contesta, no sabe. ¿Dónde estás? No sabe. ¿Qué día es hoy? Tiempo, espacio, etcétera. Nosotros preguntamos eso y si no sabe dónde está es una catástrofe. Igual es para alguien que no ha descubierto su identidad. Alguien puede decir, bueno, yo soy Bené Israel, pero probablemente no te la has creído todavía que eres Bené Israel y aquí te vistes como israelita y allá afuera te da vergüenza y te pones rojo o roja porque te encuentras conmigo en la calle. Entonces quiere decir que todavía algo está fallando ahí. Eres mentiroso todavía, no te la has creído tú mismo. No te la has creído tú misma. Entonces tienes que crecer de Nefesh a Neshima. ¿Acaso a la gente le da pena andar con sus calaverotas aquí en sus playeras? ¿Acaso a esa gente le da pena andar con sus cruces satánicas? Me estoy refiriendo, por ejemplo, Cruz de la Madre y todo ese tipo de cruces. ¿Acaso a la gente le da pena andar con su guadalupanota aquí? No le da pena. ¿Tú por qué te da penas? Quiere decir que hay algo de mentira todavía en ti. O sea, no te has creído entonces que eres Bené Israel. Entonces aquí, Shalom o Brajá, y allá afuera, adiós. Porque te da pena. No te la has creído. Ten cuidado con eso. ¿Se escuchó? Ten cuidado con eso, porque si no, entonces puedes seguir viniendo y ya viene el milenio, aleluya, pero primero viene la tribulación y la ira, viene Yahshua HaMashiach. Y entonces, ¿cómo vamos a reinar en el milenio si fuimos mentirosos acá? No, por favor, ten mucho cuidado en eso, porque puedes estar en este pasuk, donde abundan los sueños, muy israelita, pero allá, adiós, adiós doctor, cuidado, ¿por qué? Shalom Brajá, aleluya. Aunque vayas en tu coche y me grites, no me pites, a mí no me gusta que no soy burro. No, por eso yo cuando me pitan ni volteo. Eso es una mala educación, eso también es mala educación. Aprende, mamado, aprende, amada. Que cuando vas en tu coche y ves un hermano no tienes por qué pitarle, porque es muy mala educación. Se habla y se dice, Shalom. Es otra cosa. Ahí está hablando tu boca, no tu claxon. Aleluya. Aunque suene más bonito tu claxon que tu voz. Perdóname, pero dime Shalom. Amén. Pon mucha atención a esto. Si tú sigues diciendo mentiras y no te crees que eres Bené Israel, estás en graves problemas con el Eterno. Ahora, es como en lo físico, por el pecado a veces lloran, es decir, hay fluidos, hay lágrimas, y entonces hasta se distorsiona la visión. Dije que el pecado distorsiona la visión. Los objetos grandes, los objetos chicos, ver serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también el pecado, cuando la persona está en pecado, y todo el tiempo se está arrepintiendo,
pero no se aparta de sus pecados, entonces no es un arrepentimiento genuino, todo el tiempo se la pasa llorando. Y si una persona llora, en el momento que está llorando, la visión se altera. No puedes ver bien con lágrimas en los ojos. Jamás una persona verá bien con lágrimas en los ojos. Tiene que tener sus ojos lubricados, pero sin lágrimas, para que pueda ver bien. Anota eso. ¿Se va entendiendo entonces? ¿Hasta qué tanto afecta el pecado? Por eso nos tenemos que mantener en santidad, en Kedushá. Entonces ponle ahí distorsión de la vista por las lágrimas. Si se distorsiona, pon mucha atención a lo que voy a decir, si se distorsiona en lo físico la vista por las lágrimas, ¿qué no será en lo espiritual? ¿Qué no será en lo espiritual? Esa persona no va a ver, está ciega. Y es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach cuando dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, y no está hablando de que no tenga vista, es decir, que sea invidente. No está hablando de eso. Está hablando de que tiene una ceguera espiritual por el pecado. El alma y el cuerpo juntitos. Se altera la vista en lo espiritual, se altera la vista en lo físico también. ¿Se entendió? Es más profundo. Ve repasando después estos temas porque es más profundo. Ahorita podríamos desglosar eso, pero nos llevaríamos 3 horas, te lo puedo asegurar. Es más profundo de lo que podemos imaginar. Ahora, estoy hablando de la distorsión visual en lo espiritual y de la distorsión visual en lo físico. Ahora, si el alma y el cuerpo, vuelvo a repetir para los que no lograron captar bien esto, por favor, si el alma y el cuerpo están juntos, se peca, se llora, las lágrimas alteran la vista, pero también se altera la visión espiritual. La persona no va a captar bien las cosas. Por eso dice Yahshua, todos estos pasuquín ya no te los estoy repitiendo porque ya te lo sabes. Dice, tienen ojos, pero no ven. Ahí está. Tienen ojos, pero no ven. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo dijo? El profeta, Isayahu, el Ruach HaKodesh. Lo dijo Yahshua HaMashiach, él es el Padre Eterno. Aleluya. Tienen ojos, pero no ven. Entonces, ¿cómo es eso? Si tienen ojos se tiene que ver, ¿no? Se está refiriendo a lo espiritual. Y es tanta la profundidad de que está unido el alma con el cuerpo que se altera la visión física. Física. No van a ver. ¿Cómo es posible que digan, oye, es que te pasaste de golpes con el hijo? Le diste de más, no es correcto eso. Le dice la mamá que es Bené Israel y que ama al Eterno, pero el papá es un goy, un gentil, que no sabe nada de Torah, ni quiere nada con Yahshua HaMashiach. Y entonces la mamá está viendo los golpes y como la mamá tiene el alma bien, sana, y tiene sangre sana, ve bien, no tiene distorsión, aunque use lentes. ¿Sí se entiende? Pero está viendo que se pasó de golpes el papá. Y el papá dijo, no le di tan duro, porque no ve, está ciego. ¿Quién entendió? Y está ciego en lo espiritual y está ciego en lo físico, no ve. ¿Quién entendió esta profundidad de esta situación? ¿Sí lo entendiste? Cuando alguien logra ver bien en lo espiritual y ve bien en lo físico, aunque usemos lentes, entonces se pasa de Nefesh a Nishma. Antes no. Porque la persona es orgullosa, tiene pecado, no quiere reconocer su pecado. Oye, hiciste esto mal, está mal, es pecado. No es cierto, no pequé tanto, es poquito. Grande, pequeño, pequeño, grande. Y se le distorsiona la vista. En lo espiritual y en lo físico. Pon mucha atención, por favor. ¿Amén? Ahora, el no decir mentiras purifica la sangre. El no decir mentiras purifica la sangre. Te voy a poner cosas prácticas. No vengo aquí al púlpito a decir algo que leí en un libro y que no, sí podemos aprender de los jajamín. Claro que sí, aprendemos de los jajamín, pero tenemos que hablar con la experiencia, porque si no, entonces el tema queda medio vacío. Cuando a una persona se le checa su glucosa y sale 350, pero se le empieza a ministrar Torah,
y se le empieza a decir que se arrepienta de sus pecados, que se aparte de sus pecados, que ya no odie, que ya no tenga ira, que perdone, que ya no tenga orgullo, etcétera, su azúcar baja. Con muy poquitita medicina o sin medicina. Escucha bien lo que te estoy diciendo, mi amado. Anótalo. El no decir mentiras purifica la sangre. Tremendo. Pero ¿por qué entonces a una persona, decía yo en un tema antepasado, parece ser, se le tiene que estar poniendo insulina y ya no funciona la metformina y la glibenclamida, que es por vía oral, ahora vamos con la insulina? Y de todas maneras no le baja. ¿Por qué no le baja? Porque sigue siendo mentirosa y pecadora la señora o el señor. Y mientras se siga autoengañando, eso es un decir, nunca va a tener una salud excelente. Siempre su azúcar va a estar alta, baja, alta, más alta que baja. Y entonces, pongan mucha atención, ¿cuántos van siguiendo el tema? Se le va a alterar la vista en lo físico. Y entonces empieza una retinopatía diabética. Y te estoy hablando con experiencia, y la gloria es para Yahshua HaMashiach. Porque todo el tiempo fue mentirosa, iracunda, y no supo perdonar a su esposo que se fue con la otra. No le vino por eso la diabetes, sino es otra cosa. Y entonces su azúcar está alta, no purifica su sangre porque sigue en pecado. Y entonces tiene un problema físico, tiene un problema del alma, pero ese problema del alma se va a representar en lo físico y por eso acaba con una retinopatía diabética. ¿Quién entendió? ¿Quién va entendiendo? A lo mejor tú dices, ay, por favor, Roe, usted es Rofe quiere decir médico, pero eso a mí que me interesa, yo no estoy entendiendo el tema. Pero yo sé que muchos sí lo están entendiendo. A ver, levanten la mano de este grupo, ¿quién lo está entendiendo? Todos, bien alta. O sea que es la mayoría, aleluya. Es real esto, amado, es real. Ahora, el tzadik alcanza nishma porque no miente, y como no miente tiene su sangre purificada. ¡Qué tremendo! Mira, una persona que dice, yo no quiero nada con la Torah, tiene su sangre contaminada, nada más, porque Yahshua es la Torah viviente. Por eso la menorá nos recuerda los 7 dones del Ruach HaKodesh. ¿Quién va entendiendo esto? Aleluya. Ahora, fíjate muy bien, porque te estoy hablando con experiencia. De Ilashel Ha Yahweh, la gloria es para Yahweh. Por eso una persona, aunque no tenga diabetes, estoy hablando de una persona que no tiene diabetes, va con el oftalmólogo y le gradúan unos lentes. ¿Ya ve bien? Sí, ya veo bien. Y luego, aunque no sea diabético, el oftalmólogo es un buen oftalmólogo, no es un novatón, es un buen oftalmólogo. Pero a los 2 meses esa graduación ya no le sirve. Y tiene que volver otra vez, oiga doctor, ¿no me graduaría usted malos lentes? Ahí empieza la culpa contra el médico, ¿no? Es lo que te decía hace rato, este médico es chambón, no sirve. Voy a cambiar de médico. Y por eso la gente va de médico a médico, médico a médico. El problema es él, con sus mentiras del diablo. Nunca va a ver bien. Y hay gente que cambia de lentes sin que sea diabético 10 veces. Que sí que, un ejemplo, 6 veces, perdón. Cada 2 meses tiene que cambiar lentes porque no ve bien. Y se le revisa la pupila o... Yo no soy oftalmólogo, pero pues hay astigmatismo, hay miopía, etcétera. Pero no es eso, lo que está provocando la mala visión es el pecado. Es algo más allá de lo que tú y yo podemos razonar. ¿Se entiende? Recuerda, la emunah empieza donde el raciocinio ya termina, donde no te hay lógica, ahí hay que actuar con emunah, con fe. ¿Quieres ser sanado? Decía Yahshua HaMashiach a los enfermos. Sí, quiero. Conforme a tu fe se ha hecho. Aleluya. ¿Vamos bien? Ahora, anota abajito, llorar. Y anota esto, llorar por alcanzar cosas superfluas contamina el alma, la sangre. Lógico, se contamina el alma, ¿no? Llorar por alcanzar, o por no poder alcanzar más bien, cosas superfluas contamina el alma.
la sangre. Es que yo siempre he querido tener un celular bueno, ¿y por qué no puedo tener un celular bueno que saque fotografía solito? Qué estupidez, perdóname. ¿Para qué quieres que tome fotografía solito? Pero es que yo quiero un coche último modelo, es que yo quiero la casa como la del vecino, es que yo quiero esto, yo. Y entonces llorar por alcanzar o querer alcanzar cosas superfluas, cosas vanas, contamina el alma, la sangre y, lógico, la vista. ¡Qué tremendo! Miren, estoy hablando en lo espiritual. Mishpachá, somos la familia, ¿no? Entonces, fíjate cómo los demonios hacen, y el Señor les reprende en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, que una persona se fija en un carro último modelo y lo atrapa ahí. Y no puede despegar su vista de ese carro último modelo y lo tiene hasta en los pensamientos, en los sueños, etcétera. Fíjate muy bien, el pecado le contaminó la sangre, la vista, el diablo lo agarró y solamente lo tiene con esa obsesión. Y puede llegar hasta matar, robar primero y matar por conseguir un carro de esos. Qué tremendo. Esa es una sangre ya súper contaminada. Ahora, otra idea, nota abajito, por favor. El que busca la verdad y llora, lógico, por un arrepentimiento genuino, purifica su sangre. Entonces, si está buscando cosas superfluas, va a llorar, pero eso le va a alterar el alma, la vista, la sangre, todo. Pero el que busca la verdad y llora por un arrepentimiento, entonces se va a purificar su alma, se purifica su sangre y va a ver bien. Va a bajarle la glucosa si es diabético. Y si tiene otras sustancias que están elevadas, las va a normalizar también el Padre Eterno. Bendito es su nombre. Yahweh es su nombre. Y las lágrimas, ministraba yo hace muchos años en un disco, purifica porque las lágrimas tienen adrenalina, mucha adrenalina, y la adrenalina hace mucho daño al cuerpo cuando está sobrepasada porque vienen taquicardias, aumenta la respiración, lógico el pulso, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el pulso, hay sudoración excesiva, eso es adrenalina, y además pueden venir hasta ataques cardíacos y demás por una superproducción de adrenalina. Por eso las lágrimas son saladas por tanta adrenalina. Entonces es bueno cuando una persona llora por arrepentimiento. Dice la Tanaj que el arrepentimiento, o sea que la tristeza según Elohim produce arrepentimiento para salvación. Eso está en el Brit Hadashah, ya lo sabemos, ya sabes dónde están las citas. Ese sufrimiento produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza que es según Elohim, no el diablo, según Elohim, produce arrepentimiento para salvación. Y entonces cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados en un inicio, lloramos por nuestros pecados, ¿se va entendiendo? Y entonces nos apartamos de nuestros pecados y entonces el alma se purificó, la sangre se purificó y pudimos ver bien. Ya no serpientes como veían algunos, que un cabello lo agarraban y veían que era una serpiente. Todo eso que te estoy platicando es real. Y entonces tuve que hacer liberación demoníaca para que ellos dejaran de ver serpientes. Ahora, lógico que si se llora por arrepentimiento, entonces va a venir shalom, shalom al alma y shalom al cuerpo, paz. Va a tener paz esa alma y paz el cuerpo. Pero mientras se siga tratando de simular lo que no se es, la mayoría de la gente tiene complejo de inferioridad. Entonces, como tiene complejo de inferioridad, quiere hacer algo para hacerse notar. Pero es estar luchando con una idea vana, como aquí leímos en Coelet 5:7. Tiene un complejo de inferioridad por 1000 razones, y entonces quiere aparentar lo que no es. Tú no caigas en ese juego de Satanás, porque si no, la persona sufre mucho y se le va a distorsionar todo, el alma, el cuerpo, la vista, todo se le va a trastornar. Ahora, cuando una persona se mantiene en silencio, anota esto, es muy importante lo que voy a decir, es una idea más. Cuando una persona se mantiene en silencio frente al insulto y soporta esa vergüenza, se purifica la sangre. Cuando una persona soporta en silencio que te estén gritando, a mí me ha gritado mucha gente
muchísima, más gente de la que tú te puedas imaginar. Y me he guardado en silencio y no he dicho nada. Entonces, lo que sí te puedo decir por experiencia y también por viendo otros hermanos que ya van para el Shema, entonces se mantiene en silencio uno porque lo aprendimos de Yahshua HaMashiach. Fue llevado como cordero al matadero. Está en Isayahu. Amén. Y él no abrió, dice la Tanaj en los profetas, que él no abrió su boca para nada. Es enseñanza del Rey de la Gloria. Entonces, una persona aquí en la tierra, si se mantiene en silencio frente al insulto y soporta la vergüenza del insulto, se va a purificar más la sangre de lo que ya aún la tiene. Tiene purificada su sangre, se le va a purificar más su sangre. Y entonces sus ojos van a ser más abiertos por Yahshua HaMashiach. Y entonces pasa de Nefesh a Neshama. Ya no va a haber las cosas grandes, chiquitas, chiquitas, grandes, ya no va a haber distorsión, ya no va a tener esos altos y picos de glucosa, siendo que se cuida de la dieta. Vamos a suponer que se cuide de la dieta, pero ¿por qué se le sube tanto el azúcar? Porque es colérica y todo el tiempo anda maldiciendo y entonces por eso se le eleva el azúcar. Qué tremendo, ¿verdad? El alma y el cuerpo. ¿Quién va entendiendo, amados preciosos? Ahora, si la persona soporta todo eso, entonces decía yo que se va a purificar la sangre y entonces no va a devolver el insulto. Ponlo. Tú no debes devolver el insulto a nadie, porque tú eres Bené Israel. Deja eso para los Goyim, pero tú no debes de... Si tú todavía, es que pastor, yo tengo mucho celo. No, otra cosa es tener celo de la Torah y otra cosa es que no te quites lo histérico y lo amargado que tienes, o la amargada. Esa es otra cosa. ¿Sí se entiende? Entonces no hay que devolver el insulto. Ahora, la persona se puede ruborizar, y estoy hablando de un sadik, y después se puede volver pálido como si le hubieran hecho una sangría. Ya había ministrado yo sobre la sangría. Pero la persona se ruboriza porque le da pena, está siendo insultado, pero no responde con el insulto. Y yo voy más allá ahorita, amados, porque ya es pura familia. Para que tú crezcas de Nefesh a Neshama, ya ni siquiera se pone uno rojo. Ya no hay eso. Ya no hay una vasodilatación en la cara. ¿Cuándo son insultos? Ya no hay eso. Mucha gente que ha pasado la oficina pastoral y que, no, es que usted y que quién sabe, y empiezan a hablar puros demonios. Yo callado. Hay muchos testigos, yo callado y ni siquiera se me pone el rostro rojo. No se tiene por qué poner mi rostro rojo. Quiero que tú aprendas estos secretos. El Eterno dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Esto es oculto, ahora ya lo estamos descubriendo. Ahora tú ya lo estás sabiendo. Pero si todavía con el insulto te ruborizas, hay algo. Entonces decía yo, el tzadik puede ruborizarse, pero cuando ya va más alto para el Neshama, ya ni siquiera se ruboriza. ¿Por qué? Porque los ataques, ¿quién atiende? Que está sufriendo su alma, los repele. Y como repele los ataques que tiene su alma, lógico, no llegan al cuerpo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Su alma está siendo atacada. Tú te ves ridícula con ese parojet, te pueden decir. A lo mejor te pones roja. Pero cuando ya vayas creciendo para Neshama, ni siquiera te vas a poner roja, porque las agresiones y los dardazos de Satanás, el Señor le reprende el nombre grande de Yahshua HaMashiach, los dardazos del enemigo están atacando tu alma. Tu alma. Pero como ya estás en Shema, entonces ya no ataca, ya no llega eso a tu cuerpo, porque tú lo bloqueas antes de que llegue al alma. Aleluya. Pero si todo gritas, y de todo esto, y de todo te desesperas, no es así. Ahora, se entiende que salían muchos contaminantes cuando hacíamos la sangría. Yo explicaba eso, no sé si en el tema pasado,
pero en realidad la persona, a pesar de que le hacíamos una sangría, estoy hablando de hace muchos años ya en la medicina, o sea, hacíamos una sangría y sacábamos 500 mililitros, medio litro de sangre, la persona seguía siendo igual, seguía siendo colérica. Es decir, que en ese momento se medio arreglaba un problema físico con la sangría, con sacarle sangre, pues para que se entienda. Pero la persona seguía siendo igual porque el problema está en su alma. ¿Se va entendiendo? Entonces sacábamos la sangre y dice, ¿cómo se siente usted, señor don fulano? Oiga, doctor, me siento mucho mejor. Ahorita que usted me sacó la sangre, así me decían hace 25 años, me siento mucho mejor. Sí, me siento mucho mejor. Pero como era un tipo borracho, adúltero, fornicario, ladrón, a más no poder, tracalero, etcétera, 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 básculas alteradas, dice la Tanaj, la Torah, que no tengamos básculas alteradas. Como esta persona vendía en el mercado, pero tenía sus básculas alteradas para dar kilos de medio, ¿se entiende? Entonces, en 10 minutos esa sangre ya estaba otra vez igual de contaminada. O sea, se sacaba parte de la sangre contaminada, pero la otra parte que se quedaba, nosotros tenemos 5 litros de sangre aproximadamente, entonces le quedaban 4 litros adultos, 4 litros y medio de sangre contaminada por sus pecados. Se sentía mucho mejor, pero que se le quitaban 500 mililitros, medio litro de sangre contaminada. Pero como el problema está en el alma y la sangre se reproduce de inmediato, entonces volvía a ser el mismo de siempre, porque el problema está en el alma. ¿Se va entendiendo, amados? Aleluya. Entonces, productos que se venden en televisión, siéntase mejor, siéntase como nunca. No, lo que tiene que hacer ese asqueroso, perdóname, es arrepentirse de sus pecados. Y tambaches, perdóname la expresión, de cápsulas, mire, esto le va a vigorizar el cerebro. Se va a vigorizar el cerebro cuando ya no tenga pensamientos del diablo. Aleluya. Cuando lleguemos a lo que es el Alzheimer, vamos a ver que es demoníaco. Eso ya creo que lo vimos algo el miércoles. Tienes que entender eso, amado, precioso, porque tú me vas a ayudar a ministrar después. Ahora, la persona no cambia, entonces volvía. Oiga, ¿no me podrá hacer otra sangría? Es decir, sacarme otra vez sangre. Pero el problema no se resolvía ahí. Ahora, anoten otra idea. No siempre la humillación, esto es muy importante, no siempre la humillación viene de una fuente externa. No es que te agredan. No siempre la humillación, otra cosa es la humildad. No siempre la humillación viene de una fuente externa, sino interna. Y la gran mayoría del problema de la humanidad es que la humillación no la recibe de su pareja, de su patrón, de sus trabajadores, la recibe de sí mismo, su humillación, porque está en pecado. Entonces, no sé si fui explícito. Alguien te dice, te ves ridículo con esa kipa, te ves ridículo con tu talí, te ves ridícula con tu parojet. Esa humillación viene externa. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Pero muchas de las humillaciones, el 99.9% de las humillaciones vienen internas, la lucha interna de cada ser humano. ¿Cómo es eso? Anótalo. Porque siente vergüenza por sus pecados, cuando todavía tiene algo de conciencia. Siente vergüenza por sus pecados. Y dice, yo estoy fallando en esto, soy un tracalero, soy un ladrón, soy un mentiroso. Entonces, la humillación no la está recibiendo del patrón, sino de él mismo. Es el mismo Ruach HaKodesh que a pesar de que esta persona es pecadora, tiene raje, misericordia, compasión de él y le está diciendo, estás mal. Y la persona misma está siendo humillada por él mismo, aunque parezca redundancia, por sí mismo está siendo humillado. ¿Para qué tolerar eso? ¿Por qué tolerar eso? Mejor renuncien al pecado, les he dicho a las personas, y ya vas a dejar de recibir esa humillación de ti mismo. Aleluya. Hay entonces humillación externa, pero la mayoría es humillación interna. Yo sé que en este momento el bendito Ruach HaKodesh está tratando con algunos acá.
y te está diciendo, tú estás en ese grupo. No te han humillado tanto los de afuera, ni te han robado tanto los de afuera, como tú mismo te has robado la paz por ser mentiroso y ladrón. No me equivoco. Y quiero que usted, amado, escucha, no piense que aquí somos muchos pecadores, hay mucho kadoshim, muchos adikim. Y vamos en un proceso porque los demás se santifiquen. Aleluya. Ahora, la persona cuando tiene un poco de conciencia, entonces se va a humillar ante el Creador Yahweh y entonces decide ya no volver a pecar. Pero eso es cuando todavía hay algo de conciencia. Pero si no tiene conciencia, es una mente reprobada, como en Romanos 1:28. Esas citas ya te las sabes. Entonces la persona que realmente quiere arrepentirse se ruboriza porque todavía no tiene neshma. Hay palidez de repente porque hay una vasoconstricción y después vienen las lágrimas. Son tres cosas las que suceden físicamente que he visto cuando una persona está teniendo un arrepentimiento genuino. Cuando la persona solamente se ruboriza y no se vuelve pálida, este es otro consejo, es otra cosa que he visto en la práctica, Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Si la persona, hermanos preciosos, se ruboriza y llora, no es un arrepentimiento genuino. Por eso te digo, muchas cosas va uno aprendiendo con la práctica. Y gracias al Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, y la gloria es para él. Yahshua HaMashiach dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando la persona se ruboriza y después cae en una palidez casi total y llora, ese es un arrepentimiento genuino. Es el alma conectada al cuerpo. Tremendo, ¿verdad? Se pone roja y llora, no es un arrepentimiento genuino. Le dio vergüenza que yo le dijera, oiga, usted ha estado metido en esto y usted tiene que arrepentirse de esto. Se puso rojo. ¿Quién se lo dijo a este? Se puso rojo y tal vez empieza a llorar. No es arrepentimiento, es vergüenza nada más, nada más. Pero si la persona se pone roja, se vuelve pálida y después llora, ese va bien, va para Teshuvah real. Y apenas empieza a despegar su nefesh, su alma. ¿Se va entendiendo? Aleluya. ¿Quién va entendiendo, amados? Quiero que todos aprendan esto, porque esto es lo que quiere el Eterno para ti, para que aprendas, amado. Cuando los hermanos son puestos en disciplina, o las hermanas, yo lo he visto muchas veces, se ponen rojas o rojos, se ruborizan, lloran. Sí, pastor, me someto. No es cierto. No es cierto. Yo sé que me está engañando. En primer lugar está engañando al Eterno, pero hay cosas palpables que uno ve. Se ruboriza, se vuelve pálido o pálida y llora. Ese es un arrepentimiento genuino. Aleluya. Tú podrás decirme, pero ¿cómo aprendió usted eso? ¿Cómo es? No sé, pero así es. Así es. Podríamos explicarlo de muchas maneras médicas, pero hay cosas que no se pueden explicar. La ruborización es por una vasodilatación. Es una vasodilatación. Es decir, los vasos se abren, los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, y entonces se pone rojo de vergüenza. ¿Está conectado el alma al cuerpo? Aleluya. Después, cuando quiere arrepentirse genuinamente, quiere expulsar, te lo voy a explicar médicamente, quiere expulsar toda la adrenalina y es cuando viene la vasoconstricción y entonces se vuelve pálida la persona. ¿Qué pasa si una persona recibe un susto? ¿Se pone roja o pálida? Pálida. ¿Por qué? Porque hubo tanta liberación de adrenalina que hubo vasoconstricción ahí. Pero esa vasoconstricción es mala en ese caso. Es como el cervatillo que sabe que le van a dar un tiro y él no sabe del tiro ni del rifle, pero él presiente la muerte de alguna forma y se pone alerta y se pone quieto. Esas es algunas características que suceden en el ser humano. Ahora, si la persona se ruborizó, se volvió pálida y tuvo lágrimas, entonces va a controlar sus deseos de no volver a pecar. Y eso es un genuino teshuvah.
va a controlar, anótalo, sus deseos de no volver a pecar, evitando una vergüenza mayor, y entonces así se sana el alma y el cuerpo. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Entonces, se va a sanar el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque está desintoxicándose, ya va a decir la verdad, no va a decir mentiras, ya se va a quitar lo tracalero, lo ladrón, lo mentiroso, lo fornicario, lo adúltero, etcétera, etcétera. Tú ya te quitaste todas esas cosas. Por eso ya estamos acá aprendiendo de la Torah. Perfecto. Pero se trata de que subas de Nefesh a Neshama. Porque mientras sigas mintiendo y no te sientas con la identidad israelita real, etcétera, y alguien te dice en la calle, pero qué ridícula te ves con ese trapo en la cabeza, te pone roja. ¿Por qué te pones roja? No tienes por qué. Es tu identidad. El que tiene que ponerse rojo es otro. Mira, vamos aprendiendo, quieres cosas prácticas, vamos aprendiendo. Yo voy en la calle y ya te imaginas la cantidad de pelades que me dicen, la barba, los zip, el sombrero, por el sol, etcétera. ¿Cuántas veces una persona se me ha acercado y se para enfrente? Oiga, usted, hato demonios, el que tiene que ser avergonzado es el otro, no yo. ¿Cómo me voy a avergonzar porque un juquilero se me ponga ahí enfrente con un aliento de pulque que no se lo aguanta y yo me tenga que avergonzar si soy hijo del rey y tú eres hijo del rey? ¿Quién entiende? Alábale porque Él vive. Tienes que entender eso, amado. Y ata demonios en nombre de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Tienes que entender eso, amado. Si no lo entiendes, no vas a subir. ¿Cuántos quieren subir? ¡Aleluya! Tienes que entender eso, precioso, preciosa en el Eterno. Te va a pasar en la calle, después de la administración te va a pasar eso en la calle, aún más de lo que ya te ha pasado. Entonces, ¿quién tiene que salir avergonzado? Nosotros no. No. Ahora, anoten esta idea, mis amados, para alcanzar un grado de espiritualidad, cada persona, o sea, de los Bené Israel, debe soportar algún sufrimiento, todos, sin excepción. Para alcanzar un grado de espiritualidad, cada Bené Israel debe soportar algún sufrimiento, todos, sin excepción. Shaul decía que él tenía un aguijón, ¿se acuerdan? Todas esas citas ya no las estoy dando, porque si no nos vamos a llevar más tiempo, esas citas ya te las sabes dónde están. Puede que sea su lucha personal en un inicio por querer dejar el pecado, entonces tiene que subir, cuando menos al ser creyente para empezar. Tiene que creer en Yahshua HaMashiach y tiene que entender que se debe de adorar en Shabbat. Con eso ya es un buen principio. Pero si no, ni siquiera acepta el nombre Yahshua, su sangre está súper contaminada de todo. Odio, amargura, resentimiento, su marido la dejó, o fue al revés, sus hijos se fueron, no perdona, etcétera, 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 etcétera. Tienes que entender eso, el nombre, aceptar el nombre nada más, Yahshua HaMashiach, aceptar que es su bendita Torah la que hay que guardar, aceptar que es el Shabbat, ya, con eso es ganancia. Y lo demás todo lo hace el Eterno, ¿verdad? Pero utiliza a sus siervos para que vayamos ayudando al pueblo a crecer de Nefesh a Neshama. Ahora, puede ser, decía yo, su lucha interior o la oposición de la familia. Anótalo, porque tú tienes esa lucha. Yo no. A lo mejor aquí está toda tu familia, o sea, tu familia es tu papá, o sea, tú como papá, mamá y hijos, nada más. No metas a los abuelitos, ellos ya son familiares. No metas a la tía Cuquita, ella es familiar. Déjala. Estoy hablando de familia. Tú tienes esa lucha. Yo no. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Orar por ti como lo hago todos los días. Y lo digo de corazón. Padre, dales fuerza,
a mis hermanos, a mis hermanas, que sigan adelante, que a pesar de sus luchas, ya no interiores, porque tú ya renunciaste al pecado, pero tienes lucha con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¿dónde están? Tienes lucha, ¿sí o no? Entonces tengo que orar. Aleluya. ¿Por qué hay esa lucha? Porque tú eres sadik, justo, justa. Y entonces los demonios, perdóname, pero es la verdad, de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos se te echan encima. Ahora, ¿vas a tolerar eso también? ¿Te vas a seguir ruborizando? ¿Vas a seguirte malgastando? No tiene caso. Ora por ellos, ata demonios, ya aprendiste todo eso. Y alcanza a tu familia, gracias a Yahweh. Aleluya. Ahora, la sangre junto con el oxígeno ayudan al cuerpo a desechar lo malo. La sangre junto con el oxígeno ayudan al cuerpo a desechar lo malo. El oxígeno es limpieza, pureza, se lleva el dióxido de carbono, entonces el eritrocito, el glóbulo rojo, y entonces ya empieza la purificación. Nada más decía yo en una administración, no sé si aquí o se lo di a algunos hermanos, para que se forme un glóbulo rojo debe de haber una célula madre que se llama megaloblasto, proeritroblasto, eritroblasto policromatófilo, normoblasto, normocito, reticulocito, eritrocito, o sea, glóbulo rojo. ¿Cuántos pasos para que sea glóbulo rojo? Y entonces nosotros, ¿cómo? ¿De Nefesh Neshima así nada más? No, tenemos que pasar también un proceso. Aleluya. Y son transformaciones que sufre el glóbulo rojo. Dije sufre el glóbulo rojo. Nosotros no, porque tenemos que llevar una vida color de rosa. Y no, ¿cómo se logra Neshima? Solamente sometiendo toda la carne. Amén. Ahora, dije yo que la sangre junto con el oxígeno ayudan al cuerpo a desechar lo malo. Voy a hacer un paréntesis. Cuando lleguemos a la respiración, cuando lleguemos al estudio de la nariz, cuando lleguemos a de los pulmones y demás, la persona que siempre tiene depresión, que es colérica, que no perdona, siempre tiene esto. Suspira. Y eso tiene una mala oxigenación en el cuerpo. O como es un oricundo o un rabioso, entonces está respirando así, esa es una respiración mala, no va a llevar buen oxígeno. ¿Te das cuenta? El alma y el cuerpo unidos. ¡Aleluya! ¿Te gozas? Ahora, la depresión, no te lo puede afectar todo esto. Entonces, un paciente deprimido siempre va a respirar entrecortadamente, porque está deprimido. Y está deprimido porque es orgulloso. Quiere ser, voy a hablar sobre la depresión otras cosas, y algunas cosas son por demonios, pero otras cosas porque él mismo no quiere perdonar, tiene resentimiento, tiene etcétera, mil pecados, los que tú quieras mencionar. Entonces va a respirar entrecortadamente. No es tanto el suspiro como el que hice yo hace ratito, sino va a respirar en esta forma. Respiran anormal. Eso no puede oxigenar bien la sangre. Pero una persona que tenga shalom, aleluya. Entonces llega buena oxigenación a todo el cuerpo. Pero en la depresión los enfermos llegan así, se sientan, hay muchas formas, se sientan en la orilla. Es lo mismo. Mira, el ser, ¿qué era Lucas? Era médico, pero fue enviado. Y entonces sabía muchas cosas de medicina, lógico. Cuando una persona está en pecado, generalmente se siente en la orilla de la silla. Generalmente, porque está aprensivo cuando va a ser afrontado con sus pecados. Se sienta en la orilla de la silla con las manos así, alerta totalmente. También hay el clásico pecador que le vale todo, ¿verdad? Entonces se llega, se sienta y agarra aquí, que ando con tres y qué. Ese de plano está perdido, es una mente reprobada. Pero el que quiere verdadero teshuvá, entonces está sentado en la orilla de la silla, está sudando, se ruboriza, se vuelve pálido y llora. Teshuvá.
Arrepentimiento genuino, seguro. Y tú fuiste uno de ellos. Y tú fuiste una de ellas. ¿A poco? ¿Me puse pálida? Te pusiste el color de una cartulina, pero ya eres salva. Y dale gracias al Eterno con unas palmas. ¡Aleluya! Si eso es verdad, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Bendito es el Eterno. Baruch Hashem, Yahweh, toda Rabá. Todo esto es real, hermano, Todo esto es real. Todo esto es real. Ahora fíjate muy bien. ¿Vienen las fiestas, sí o no? Viene el Rosh Chodesh de este Rishon en 8. Viene Yom Teruah, viene el día de la expiación, Yom Kippur, para ponernos en cuenta con el Eterno. Bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, Yahshua HaMashiach es su nombre. Viene Sukkot. Ahora, anota esto porque te va a servir. La celebración de cada fiesta proclama la presencia de Elohim Yahweh. Ahorita está presente Yahweh acá, porque es Shabbat. Es tremendo eso. Vayikra 23. La celebración de cada fiesta y cómo la celebre cada quien está proclamando entonces la presencia de Elohim. Pero en sí, la fiesta proclama que Yahweh está. Y entonces nos va a permitir experimentar la fuerza espiritual que trasciende lo físico. Anótalo y ahorita te lo explico, por favor. La celebración de cada Moadim, que de cada fiesta, proclama la presencia de Elohim. Y nos va a experimentar, vamos a experimentar la fuerza espiritual que trasciende lo físico. Es decir, es cuarta dimensión. Y no salimos de la tercera, porque si no moriríamos. Y no estoy hablando de cábala. Estoy hablando de algo real. ¿Qué es la Shejina? La presencia divina. ¿Sí? ¿Eso es físico? No. Si tú vienes a celebrar cada fiesta, entonces, para los que quieren de Nefesh a Neshma, en cada celebración, en cada fiesta se hace presente Elohim, la presencia de Elohim Yahweh, que es la Shejina. Y eso trasciende lo físico a lo espiritual. Y entonces, si tú vienes dispuesto, ya renunciando a todos los pecados, lógico, y vienes dispuesto a cada fiesta, con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza y tu mente, entonces tú no vas a salir de cada fiesta igual de como entraste, vas para arriba. Y si tú te sigues esforzando y dices, Padre, yo te voy a alabar, ¿por qué crees que te digo? Alábale con todas las fuerzas, para que aprendas. Y entonces, los que ya lo hacen, Baruch Hashem Yahweh, después vamos a ver qué quiere decir batir las palmas. Cuando le vamos alabando más y más y más, y Él ve esa exaltación, no que le alabes aquí, con la boca abierta, no, que le alabes con todo el corazón, Él ve eso, y Él te lo va a premiar. Y Él te va a llevar a niveles espirituales que nunca imaginaste. Y entonces pasas de Nefesh a Neshma. Pero si vienes a las fiestas y no le adoras como Él se merece, la bendición se lo llevan los adikim que estamos adorando con todo el corazón. Y entonces trascendemos lo físico del espiritual. Y después sales y te hablan para alguna situación y el Eterno está contigo. Y entonces te respalda y empiezan a suceder los milagros. ¡Aleluya! Es que, a ver, en cada celebración se presenta Yahweh. ¿Yahweh es físico? Todo es espiritual. Recuerda, está su Ruach HaKodesh. Eso no es físico. El Ruach HaKodesh no es físico. El soplo del Altísimo no es físico. Ahora, yo mencionaba que para alcanzar Neshma también es importante la danza. Cuando lleguemos a lo que es Regalim, las piernas y los pies, veremos, cuando una persona está sana y no danza, está atada al diablo.
Eso no, se le ven las cuerdotas ahí. Aunque tenga parojeda, aunque tenga, a lo mejor hasta su talit. Hay algo que está estorbando ahí. La danza es importante. Entonces recuerda la danza, así como los beatbox, en un tema pasado. Por lo tanto, tenemos que estar alegres, que es una mitzvah de Todopoderoso. Para Sukkot, esta fiesta que viene de Sukkot, dice que estemos sumamente alegres. Es un mandamiento, no es opcional. Él pide eso porque sabe que si tú lo haces, te va a llevar a niveles espirituales que nunca imaginaste. Pero si tú no le adoras con todo el corazón, pudiendo danzar, etcétera, etcétera, no vas a subir de Nefesh a Neshma. Ahora, todo esto es especialmente benéfico, la danza es benéfica hasta para la circulación. Es benéfica hasta para la circulación. Entonces así se lleva sangre cargada de vida a todo el cuerpo. Cuando los ajim y aquí las agoyot están danzando, están llevando sangre cargada de alegría a su cuerpo. Y por eso muchos han venido y han dicho, oiga, Roy, yo llegué con un dolor de cabeza terrible, pero no sé, me puse a danzar. ¿Qué? ¿Te lo quitó la danza? El Ruach HaKodesh de Yahshua. Porque le estás alabando. Aleluya. No es tanto lo físico, sino entonces los que están en los gimnasios tuvieran la misma experiencia. Pero no es así, la cosa es espiritual. Ahora, vamos a ver, porque he ministrado sobre Dam, sobre la sangre, y vamos a ver la conexión entre dos personas que fueron muy parecidas en lo físico. Vamos a empezar con 1 Samuel. 1 Samuel, vamos allá. Anoten la palabra. Bueno, vamos a 1 Samuel, por favor, 16. 1 Samuel 16, 12. 1 Samuel 16, 12. ¿Quién tiene 1 Samuel 16, 12? ¿Sí lo tienes? Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Está hablando del Melech David, del jovencito. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces anoten Azmoní, que quiere decir el rojo, Azmoní, el rojo. No es de mano, no, eso es de Yaz. Azmoní, el rojo. Entonces el rey David era rubio, rojizo, rubio, Azmoní. Pero había también, hay otro personaje aquí en la Torah. Vamos a la Torah en Bereshit 25:25. Y vamos a ver que no todo el que es sanguíneo acaba mal. Génesis, Bereshit 25:25. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Vamos bien? Aleluya. En Bereshit 25:25, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Entonces los dos eran Azmoní, los dos eran güeros, rubios, los dos eran rojos, los dos eran sanguíneos. Ahora, anota esto, ambos, o sea, el rey David Amelech y Esab, representan siempre la fuerza y el juicio. La fuerza y el juicio para aquel que es sanguíneo. Pero uno estaba del lado de la santidad y el otro no. O sea, lógico, David estaba del lado de la santidad y el otro no. Y aunque David pecó, se arrepintió. Entonces, siempre va a ser fuerza y juicio cuando alguien es Admoní. Y sobre eso he tenido experiencias porque he visto gente con estas características. Pero la gran mayoría de la gente que tiene esa característica de Admoní se inclina hacia el mal. En el caso del rey David fue la excepción prácticamente. Es muy raro ver esto. Ahora, siempre el que es Admoní va a ser muy audaz. Pero en el caso del rey David era audaz para el bien y el otro era audaz pero para el mal. Por eso se juntó con varias mujeres. Pero prohibidas, digamos, en cuanto que no tenía por qué casarse con la hija de quién. Esa se casó. ¿Con la hija de quién se casó? Se los dejo de tarea. Ahora, la principal fuente de la audacia
es la sangre caliente. Eso no falla. Te estoy hablando por experiencia, amado. No es que lo leí por ahí. Ay, qué bonito suena esto. No, se ve en la práctica médica. Y si el Eterno me hizo médico, Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Entonces, la audacia es la sangre caliente. Que tiene sangre caliente siempre va a representar audacia. Pero recuerda que va a ser la manera de canalizarlo o el libre albedrío que haya en la persona. Entonces, la sangre caliente no nada más representa a Esab, representa también a David, pero Esaú lo empleó para mal, David para lo bueno. ¿Por qué? Porque entonces recordamos que en la Torah dice que Esab corrió tras los bienes o los placeres materiales, carnales, sexuales, y esta característica es muy importante y debe ser controlada y llevada hacia la santidad. Y esto va a ser solamente por el ejercicio de la paciencia. Y ya hemos hablado algo de la paciencia. Entonces la gente que es blanca de color, tiene más tendencia a que se le note lo rojo, si se ruboriza, si se pone rojo, pues. Pero esa persona es más, como es sanguinolenta, es más audaz. Pero la gente audaz tiene el peligro de caer en pecado si no se guarda, lógico, en santidad. Entonces, siempre vamos a pensar, vamos a ir al Tehilim 33, Salmo Tehilim 33, verso 20. Verso 20. Siempre piensa así, como dice el Tehilim 33, 20, porque el que es sanguinolento quiere resolver las cosas por sus propias fuerzas, porque es audaz. Pero como es audaz, a veces se confía en sí mismo y no es correcto. Entonces, Salmo 33, verso 20, cuando lo tengan me dicen un amén. Nuestra alma espera a Yahweh, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Todos? Amén. Espera, paciencia entonces. Nuestra ayuda, que es Él, nuestro escudo es Él. Pero la persona que es blanca, aquí tenemos unos hermanos que son blanquitos y no somos racistas, generalmente son muy sanguinolentos. Entonces cuando pasan y se les ministra, tienen celo de la Torah, sí, pero al mismo tiempo yo tengo como Roe kilos canalizando, no, por ahí no, aquí, eso te lo puedo asegurar, sucede. No voy a decir nombres. Yo he dicho a veces, juzga entre ellos y yo. Juzga entre ellos y yo. ¿Sí? Eso está en la Torah, está en la Tanakh. Está perfecto. Pero no voy a decir, juzga entre ellos y yo por cualquier cosa, hasta porque me digan barbón en la calle. ¿Se entiende? Si yo voy en la calle y me dicen, barbón, no voy a decir, juzga entre él y yo. No, eso no debe de ser. Bueno. Pues hay hay hermanas blanquitas también, blanquitas de color. Entonces, este hermano todo el tiempo ya andaba, juzga entre él y yo, como lo oyó de mí, ya cualquier cosita, naricita, juzga entre él y yo. Y juzga, ese es el clásico sanguinolento, entonces yo lo tuve que ministrar y le dije, no, así como marca la Torah. Es real eso, hermano, se ve. ¿Quién entiende? A lo mejor tú estás morenito y has hecho lo mismo, pero es más raro eso. Es mucho más raro eso. Y todos somos iguales ante Yahweh. Ahora, el tomar una copa de vino, ya decimos que no hay borrachos, kadosh. Sí, o sea, no existe eso. Aleluya. El tomar una copa de vino es bueno. Disminuye el colesterol. Pero no por eso vayas a abusar. Hay vasodilatación y eso va a aumentar la circulación. Ciertamente a veces venimos cansados y los que tomamos una copita, yo me tomo 2 copitas, te voy a explicar por qué. Me tomo una copita por la vida, por la familia y por esta quejilá. Y me tomo otra copita por todas las quejilot que están abriendo. Pero si me tomara una copita por cada quejilot, entonces ya sería pecado eso. Aleluya. Ahora,
Entonces eso te va a aumentar tu circulación y por eso nos sentimos mejor. Vamos a Proverbios y quiero adelantarme tantito, quiero apurarme tantito. Proverbios 23, verso 31. Tomar vino es bueno, pero también el exceso es malo. La Torah lo prohíbe, que es malo. Una copita no te hace daño. Porque despierta las pasiones y en especial la inmoralidad. Y ahorita quiero que lo anotes. Porque se venden los prostíbulos cerveza o en las cantinas, etcétera. Tiene un porqué. ¿Quién tiene Proverbios 23, verso 31 al 33? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Te das cuenta? Lo que decíamos, el delirium tremens. Y tu corazón hablará perversidades. Quiero que lo subrayes. Ahora, ¿qué despierta entonces el vino en exceso? La pasión, inmoralidad. O sea, la pasión sexual. Es la primera que se da cuando la persona toma alcohol. Por eso hay tanto adulterio y tanta fornicación. Ahora, bendito sea el Eterno, ahí tú ya tienes una lección más para que puedas subir de Nefesh a Nishma. Y tienes que lograrlo rápido, porque el tiempo se está acortando. Aleluya. Les deseamos de parte de esta Keilah, Shalom, Obrajot, paz y bendiciones. Amén, Beomen.